Quiero que por un momento viajemos a esa época, que nos situemos ahí, con Lea, con Raquel, y podamos ver a corta distancia lo que estaba sucediendo. No tenemos detalles de lo que pasó con exactitud, pero podemos especular o imaginar lo que pudo haber acontecido en aquellos momentos. Situémonos justo después del banquete, cuando Labán acompaña a su hija al lecho nupcial, su primera noche de bodas. Ella vestida, ¿no?, con un velo, dice un comentario donde viene que caminaban ellas, salían de su casa hacia el lecho totalmente cubiertas, entonces nadie las veía. Realmente iban así hasta que llegaban al lugar donde se iban a encontrar con su esposo. Nadie puede verla, la oscuridad de la noche las acompañaba. Jacob ni se imagina, ni sospecha, ni se da cuenta de que la mujer que tiene en su lecho nupcial no es de la quien se enamoró, no es por la que trabajó 7 años. Jacob no se imagina que su suegro, que también es su tío, lo ha engañado con lo más importante, lo más preciado para él en esos momentos, su esposa, Raquel. Y dice la palabra de Dios, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? ¿Se imaginan el dolor que sintió Jacob? Pero ¿se imaginan también el dolor de Lea? ¿Pueden pensar lo que estaba pasando en esa escena? O sea, después de su primera noche de bodas, Jacob despierta con una mujer que no es por la que trabajó, pero no es la que ama, no es la mujer de sus sueños, no es por la que hizo un acuerdo con su suegro durante 7 años, es una mujer que él no ama. Las preguntas que le hace a su suegro me hacen pensar que se trata de un hombre dolido más que enojado, un hombre que se sabe traicionado, un hombre que sabe que su primera noche de intimidad con su esposa no fue con la mujer que amaba. Pero no nos olvidemos de Lea y de Raquel. Ambas sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Habrán estado de acuerdo ellas o no tuvieron otra opción? No lo sabemos, pero sí podemos pensar que ambas sabían lo que estaba ocurriendo esa noche. O sea, era obvio, sabían. ¿Qué pasaría por la mente de ambas? ¿Cómo habrá pasado la noche Raquel, sabiendo que su esposo, al que ama, está en intimidad con su hermana? O sea, no es otra mujer, es su propia hermana. ¿Cuánto dolor habrá causado al corazón de Lea al saber, esto me impacta cuando lo leí, estudiaba para esto me impacta porque Lea está fingiendo ser su hermana en la intimidad. ¿Cuánto dolor habrá causado en el corazón de Lea el escuchar el te amo de un hombre que no te ama, el deseo de un hombre que no te desea, el que tú no puedes decir nada, no puedes actuar de manera diferente porque no eres quien él cree que tú eres? O sea, imagínense Lea callada, Raquel quizás en su casa encerrada esperando que pasara la noche para entonces poder salir y decir, este no era mi hermano, este no es mi esposo. Los besos, los te amo, el deseo de Jacob no eran para Lea. Pero el dolor no terminaría con la salida del sol, este solo revelaría la verdad. Me estremece pensar o imaginar lo que sucedió en la mañana cuando Jacob despertó y vio a Lea con la luz del sol. ¿Cómo la habrá visto? ¿Con desprecio? ¿Con repudio? ¿Con odio? ¿Cuáles habrán sido sus palabras al verla? Cuando Jacob reclama a Labán, su suegro, este le dijo que podía tener a Raquel siempre y cuando después de una semana que cumpliera con la semana nupcial con Lea. O sea, todavía le dijo, una semana más, cúmplele a Lea. Entonces, ya no hay nada oculto. La verdad ya se sabe, Jacob está con Lea, Raquel está en espera de una semana. Y él ya no tiene por qué fingir Lea que es Raquel. Ambas hermanas han experimentado que el hogar como refugio seguro no siempre es seguro. Ambas nos dejan enseñanza que aún en hogares donde se conoce a Dios, en muchas ocasiones las decisiones que tomamos nos llevarán a lastimar o herir a quienes amamos, a quienes están cerca de nosotros. Lea y Raquel experimentaron que el hogar de su padre dejó de ser un refugio seguro cuando los intereses materiales e incluso los culturales para Labán fueron más importantes que la dignidad y el valor de sus hijas y el amor que se tenían entre ellas. Ambas experimentaron también que su hogar marital dejó de ser un refugio seguro
cuando su esposo amó más a una que a otra, pero también cuando la lucha de poder entre ellas salió a flote. En ambos hogares vivieron el embate del pecado y el mundo caído. Pero ¿sabes qué? Aún ahí en esos hogares Dios estaba presente. Ahí estaba el Señor. ¿Cómo lo podemos ver específicamente en la vida de Lea? Sabemos que Lea no tuvo una vida marital plena. Ella desde un principio sabía que su esposo no la amaba, de hecho la repudiaba. Su matrimonio fue forzado, vivió desde el primer momento sabiendo que el deseo de su esposo durante esa semana pues no era un deseo genuino. Sin embargo, Dios no la rechazó ni se olvidó de ella. Dios mostró que la amaba, le dio valor, la protegió y también la escuchó. Durante los primeros versículos del capítulo 29 vemos a Dios estar en silencio. Ustedes lo pueden leer y Dios no se ve ahí, pero está presente, sin duda está ahí. No es sino hasta el versículo 31 que vemos a Dios actuar visiblemente y en favor de Lea, pues la Biblia nos dice en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios en su soberanía le ha concedido a Lea ser mamá. No es que la maternidad te defina como mujer o como una buena esposa, que te dé valor, que te dé identidad, eso no. Pero en la historia de Lea era sumamente importante, porque Dios había hecho un pacto con el abuelo de Jacob. Un pacto que decía así, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Entonces para él era súper importante el tener descendencia. Era una muestra de que Dios cumplía sus promesas. Dios en su bondad le concede a Lea ser madre de los 3 primeros hijos de Jacob. Lea, la mujer despreciada, rechazada, la invisibilizada, ahora era la madre de los hijos que daban testimonio de que las promesas de Dios son sí y amén. Pero no solo eso, sino que en cada ocasión que Lea concibió a sus hijos, vemos a Dios actuar, dejándonos conocer un poco más de su carácter. Por ejemplo, si tú ves en Génesis 29, 31, 32, Dios ve cuando dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. El Señor ha visto mi aflicción, dijo Lea. También vemos que Dios escucha, cuando nos dice el versículo 33, llegó a oídos del Señor que no soy amada. Dios escuchó a Lea. Dios recuerda, porque dice el versículo 22 de Génesis 30, pero también Dios se acordó de Raquel. Dios escucha, Dios recuerda, Dios ve. Así sea que tú creas que estás en el desierto, allá alejada, en un hogar donde pareciera que Dios no está presente, créeme, Dios escucha, Dios recuerda, Dios te ve. En solo pocos versículos podemos ver a Dios actuar, pero también podemos ver el corazón humano. Entre ambas mujeres suscitó una rivalidad por tener el primer lugar en la vida de Jacob, esposo de las dos. Hicieron uso de la maternidad como una forma de mostrar una a otra que tenía poder y dominio sobre él. Da la impresión de que usaban a sus hijos como trofeo y no como una bendición de Dios, dejando de lado también el crear para ellos, para sus propios hijos, un refugio seguro. Se estaban peleando las mamás todo el tiempo. Ninguna de las mujeres lo tuvo y tampoco se los estaban dando a sus hijos. Pero ¿cómo vemos a Dios aquí también? Podemos verlo como el refugio seguro. Dios es nuestro refugio seguro. Todo lo que en este caso Lea no tuvo en su hogar, ni en el de su padre, ni en el de marital, lo tuvo por medio de Dios. Dios es el refugio seguro, no solo de ella, sino de todas nosotras, de toda la humanidad. Es cuando Dios hace acto de presencia en la vida de Lea que podemos ver cómo es el único que sacia y da plenitud. Eso mismo ocurre en la vida de las personas, eso ocurre con tu vida, con todas nosotras, y ocurrirá con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, los que estén, nuestros adolescentes. También cuando todos ellos aprendan a verse a través de los ojos del Evangelio y con la mirada puesta en la eternidad. Dios fue quien le brindó un hogar a Lea. No fue su esposo, que sí, físicamente, ¿no? Territorialmente, pero Dios fue quien le brindó un hogar a Lea, aunque ella no siempre estuvo consciente de eso. Dios le dio plenitud, y no porque le dio la bendición de ser mamá. Dios la dignificó al darle un nombre por quien es ella, no por lo que pudo haber hecho o dado. Dios no la enjuició por sus malas decisiones, ni por su corazón centrado en ella. Dios no la expuso, no la avergonzó, no la condenó. Lea fue la madre de los 3 primeros hijos de Jacob y estuvo centrada en ella y su anhelo de ser amada,
de ser vista, de ser aprobada por su esposo, pero algo sucedió con ella cuando Dios en su bondad le da un cuarto hijo. Y su respuesta fue en el versículo 35 de Génesis 29. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. El nombre de Judá significa alabado o alabanza al Señor. Es como si ella por fin entendiera que su gozo, su deleite, su plenitud, lo encontraría siempre en Dios. Tal cual nos lo recuerda el Salmo 16:11 que dice, me darás a conocer la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Cuando Lea se centró en Dios, dejó de dar a luz, como si Dios le estuviera dando un descanso. Pero la realidad es que ella por fin encontró plenitud en Él. Esa plenitud la encontramos en Dios, teniendo hijos o aún si no, estando casadas o aún si no nos casamos, aún si tenemos un divorcio, si hemos pasado por viudez, Dios es quien nos da la plenitud. Dios es nuestro refugio seguro, nos deja ver su corazón para con aquellos que a pesar de todo buscan hacer su voluntad, muchas veces sin estar conscientes de eso. Por medio de la historia de Lea, de su vida, Dios nos deja ver cómo Él es nuestro refugio seguro. Ahí en el lugar donde el Señor nos tiene, ahí donde estamos, incluso si lo que estamos viviendo en nuestro alrededor, en nuestro hogar, no se asemeja todavía nada a un refugio seguro.